El diámetro medio es la medida principal de una rosca, dijimos, conjuntamente con el paso. Para medir el paso es muy frecuente que utilicemos algún sistema óptico como el que estamos viendo, que es un proyector de perfiles. El proyector de perfiles funciona de la siguiente manera. Tiene una fuente de luz, como si fuese una linterna, que proyecta un haz de luz que entra por el objetivo del instrumento. Ese haz de luz es procesado, aumentado con lentes y sistemas ópticos dentro del instrumento y proyectado a una pantalla opaca. Una pantalla opaca significa ni más ni menos que un vidrio esmerilado, generando una amplificación de la proyección de ese haz de luz. Estos instrumentos aumentan ese haz de luz proyectado entre 10 y 100 veces. Los instrumentos más potentes, los más grandes también, pueden llegar a aumentar hasta 100 veces ese haz de luz proyectado. Si nosotros interponemos en ese haz de luz un perfil, por ejemplo, el perfil de una rosca, lo que va a proyectar sobre la pantalla es la sombra de ese perfil. Sobre la sombra de ese perfil es que vamos nosotros a efectuar mediciones. Usualmente este aparato tiene posibilidades de desplazar el tornillo en los tres ejes. En el eje vertical y en el eje horizontal, ambos muy frecuentemente con capacidad para medir los desplazamientos. En este caso es un sistema de proyector de perfiles absolutamente mecánico, tradicional, donde los desplazamientos están producidos a través de un tornillo micrométrico, de tal manera que podemos medir los desplazamientos tal cual como medimos cuando se desplaza la punta de un micrómetro. En general, permite medir desplazamientos transversales y verticales. De tal manera de en la pantalla poder hacer mediciones transversales y verticales también sobre el perfil proyectado. También tiene un tercer movimiento que es en el eje horizontal ortogonal al transversal. Ese movimiento es solamente a los fines de enfocar lo más nítidamente el perfil o la sombra del perfil sobre la pantalla, transformando a este instrumento en un dispositivo de medir en dos dimensiones, la transversal y la vertical. Por otra parte, la pantalla sobre la cual se proyecta la sombra de la imagen generalmente es giratoria, de tal manera que podemos graduarla con 360 marcas, de tal forma que cada marca represente un grado. Si le adosamos un sistema de nonio a la parte fija, transformamos a la pantalla en un verdadero goniómetro. Además, cuenta con dos retículas marcadas en forma de cruz, una de las cuales coincide con el valor 0 del goniómetro. Por lo tanto, haciendo coincidir esa marca de la retícula con un flanco del diente, podemos medir el semiángulo en el sistema goniométrico. Girando en el otro sentido, podemos hacer coincidir la misma marca de la retícula con el otro flanco, midiendo el otro semiángulo en el sistema goniométrico. Sumando los dos semiángulos me da el ángulo del filete. Y no solamente podemos medir el ángulo, sino que además podemos verificar si el eje del ángulo es perpendicular al eje del tornillo, o sea, la bisectriz del ángulo está en su posición correcta o está inclinada, como lo vemos en la figura acá abajo a la derecha. Por otra parte, si nosotros podemos controlar los movimientos transversales con este micrómetro, si nosotros enrazamos un flanco del diente con una de las marcas de la retícula, observamos la medida y luego desplazamos la pieza con el mismo sistema micrométrico hasta que la retícula ahora coincida con el flanco sucesivo, podemos medir ese desplazamiento en este sistema micrométrico y por lo tanto podemos medir el paso. Este sistema es totalmente mecánico con movimientos efectuados a través de un tornillo micrométrico y midiendo con un sistema micrométrico mecánico.
pero estos instrumentos un poco más desarrollados vienen con sistemas de reglas electrónicas, de tal manera que se puede medir el desplazamiento con ese tipo de sistema de medición, que nos permite, entre otras cosas, cuando enrazamos con uno de los flancos, colocar a cero, acerar la indicación en la pantalla y luego medir el paso directamente, y no estar haciendo la diferencia de medidas que me indica en un sistema micrométrico tradicional. Por lo tanto, podemos medir, dijimos, los semiángulos, por lo tanto, podemos ver la inclinación, eventualmente la bisectriz de esos ángulos, podemos medir el paso y con los desplazamientos verticales podemos medir alturas del perfil, podemos medir los diámetros, por ejemplo, exterior o de fondo en un tornillo micrométrico, desplazando el tornillo hacia arriba y proyectando la parte de abajo. Los instrumentos más desarrollados, como vemos acá en esta imagen, que son proyectores de perfiles casi de última generación, los proyectores de perfiles de última generación no usan ya la pantalla esmerilada, utilizan un sistema de medición también óptico, pero con sensores que luego transforman la imagen en una pantalla de LED o en una pantalla con los datos procesados. Acá todavía tenemos la imagen proyectada. Ahora, este sistema de medición tiene dos elementos auxiliares de extrema importancia. Un detector de límite de bordes que vemos aquí, que puede determinar exactamente el punto límite entre la sombra y la luz, y por lo tanto determinar la posición exacta de ese punto en el plano de proyección, que es el plano de medición del equipo. Y por otra parte, un procesador de datos para procesar la información que le provee el sensor de bordes y las reglas electrónicas que determinan la posición del elemento que estamos midiendo, este tornillo, en el espacio, sea en el sentido horizontal como en el sentido vertical. El sensor de bordes funciona de la siguiente manera. Puede determinar exactamente la posición de cualquier punto en el borde límite entre luz y sombra. Por ejemplo, podríamos detectar la posición de un punto como este y un punto del mismo flanco alejado del mismo, como este. El instrumento tiene la capacidad para definir la posición de esos dos puntos en el plano conformado por el eje horizontal y vertical. El procesador tiene la capacidad para determinar la línea recta que pasa por esos dos puntos, su posición y su inclinación. Podríamos detectar dos puntos de un flanco consecutivo y solicitar al procesador que determine la línea que une esos dos puntos. Tenemos determinadas dos líneas en ese plano, podemos solicitar el ángulo entre esas dos líneas. Podemos medir de esa forma el ángulo del flanco. Tenemos, habiendo efectuado esa medición, almacenada la posición en ese plano de la línea que corresponde a este flanco. Podemos ir a este flanco y tomar dos puntos, generar una línea y solicitar al procesador que me indique la distancia entre esas dos líneas en el sentido horizontal, midiendo, en este caso, el paso. Y podemos hacer todas las mediciones que querramos en esa imagen que tenemos proyectada utilizando este sistema de detección de puntos en el borde del perfil proyectado. Y prácticamente manipular esos datos y determinar cualquier medida posible que querramos hacer sobre esta imagen. Ciertamente en el proyector de perfiles resulta sumamente simple, fácil y útil medir roscas externas. ¿Se pueden medir roscas internas con el proyector de perfiles? Únicamente destruyendo la rosca, cortando al agujero roscado por su eje, puliendo esa superficie y usando en lugar de la proyección por sombra, otra alternativa que en general tienen estos proyectores, que es una fuente de luz dentro del proyector que utiliza a la pieza como elemento reflectante.
Entonces, lo que observamos es el perfil real de la pieza en la pantalla y no su sombra. Se puede medir rosca interna, pero necesitamos hacer ese arreglo. Otro elemento más sofisticado de uso exclusivo en los laboratorios de metrología es el microscopio para mediciones mecánicas, que funciona igual que cualquier otro microscopio. El microscopio lo que hace es observar una superficie, en este caso observa el perfil, y lo aumenta significativamente de tal manera que el ojo humano observa un perfil significativamente agrandado. Estos instrumentos tienen un agregado específicamente para utilizar en estos casos y medir perfiles, entre otras cosas, perfiles rosca. Tiene la posibilidad de montar un disco donde tiene graduados distintos perfiles de tal manera de, en el ocular, observar y comparar perfiles que están graduados en ese cristal a manera de retícula y compararlos con el perfil que están observando. Cada una de esas retículas se corresponde, por ejemplo, en este caso con el paso, en este caso con el ángulo, de tal manera de poder medir el paso, el ángulo o algunas otras características por comparación con los grabados que están en ese cristal de forma calibrada. Esto funciona al igual que el tambor de un revólver, o sea, se va girando y se va pasando de una imagen a la otra y se compara la imagen con el perfil que se está evaluando. Cuando coincide, como en este caso, se entiende que el paso es 2,5, por ejemplo. El que vimos anteriormente es un microscopio exclusivamente óptico. Ciertamente se han desarrollado microscopios con soporte electrónico de tal manera de poder observar mejor el perfil y poder hacer mediciones soportadas por un procesador.